Niña de 7 años que, por desgracia, hace 2 meses pues le ha tocado pelear, ¿no?, en un partido muy difícil contra un contrario que se llama tumor de tronco difuso y que desgraciadamente a día de hoy no hay antecedentes de curación de esa enfermedad. Afecta, son muy poquitos casos al año en España y hasta el día de hoy ha habido poca investigación en la enfermedad y desgraciadamente en unos meses los pacientes mueren. Y bueno, en un principio nos trasladan a Madrid, lo cual supuso un esfuerzo económico muy grande. Mi mujer, la madre de la niña, pues en un principio, claro, tienes que dejar de trabajar, todos son problemas, desplazamientos, idas, venidas, pero bueno, más o menos con la familia te vas arreglando, vas saliendo de como vas pudiendo. Pero pues, hace 8 o 10 días pues, ha habido un pequeño rayito de luz, una esperanza, aunque un poco lejana, pero por la que queremos luchar, que es un tratamiento experimental que hay en Barcelona, en el Hospital Sant Joan de Déu, que consta de unas vacunas que ayudan a trabajar el sistema inmune de la niña y atacar el tumor pues, cuando más debilitado está, que es al acabar la radioterapia que está realizando en Madrid. Y al tratarse de un tratamiento ambulatorio, pues vamos a tener que hacer numerosos desplazamientos a Barcelona de 3 días de estancia, en los que no sabemos si nos van a tener donde alojarnos, tema de billetes de tren, gastos de alimentación, no sé, todo lo que va a salir, vamos un poquitín a lo desconocido y no podemos hacer frente. En un principio, claro, lo aceptamos según nos lo ofrecieron, pero después cuando te sientas a pensar un poquitín tranquilamente, pues ves los problemas que va a acarrear eso. Pero queremos intentarlo, no podemos quedarnos con la sensación de que había alguna posibilidad y no luchamos por ella. Y bueno, nada, a través de un grupo de amigos de WhatsApp de mi infancia y de Lampa del Colegio Trepal y otro bajo del camino, me ofrecieron ayuda. Yo pensé que era un poquitillo a nivel casi del pueblo y 4 amistades y demás, y la verdad que la respuesta de la gente ha sido sensacional, extraordinaria. Ya no solo lo económico, sino en el apoyo que te da cuando más triste estás, cuando lo ves todo más negro, pues una palabra de apoyo, de ánimo. Y bueno, ahora la cultural, el Ayuntamiento de San Andrés, bueno, infinidad, no podría enumerar todas las personas que nos están ayudando y animando y bueno, te da un poquillo de fuerzas para pelear, para tirar para adelante. Y nada, la niña se encuentra ahora mismo bastante estable, la ha mejorado mucho, el tratamiento de radioterapia lo está aceptando muy bien y va a poder venir este fin de semana después de más de un mes y estar aquí en el partido. Intentaremos que esté bien, si no se complica nada. Y nada, dar las gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo de la cultural y de todo León en general. Creo que nada más.